Mi acta de defunción prueba que la vida que mi familia me dio es una mentira, pues mi propia muerte se firmó 3 años antes de que yo naciera. Mi nombre es Julián, o al menos ese es el nombre que está bordado en mis sábanas y grabado en la placa de plata de mi puerta, pero después de lo que he visto esta noche, ya no estoy seguro de si Julián es una persona o un título, un cargo que se ocupa temporalmente hasta que el desgaste se hace evidente, porque verán, mi familia, los Blackwood, siempre ha sido conocida en el condado por dos cosas, su inmensa fortuna farmacéutica y su longevidad antinatural, una longevidad que los lugareños atribuían a la buena genética y al aire limpio de la montaña, pero que yo siempre encontré sospechosa, especialmente considerando que ninguno de mis tíos parecía envejecer más allá de los 50 años y mi propio abuelo, el patriarca Cornelius Blackwood, seguía dirigiendo la empresa con puño de hierro a sus supuestos 102 años de edad luciendo como un hombre de 60, y todo comenzó la semana pasada durante la preparación para el jubileo de sangre, una celebración privada que nuestra familia realiza cada década supuestamente para honrar a los antepasados, pero que en realidad siempre sentí como una evaluación médica glorificada, pues desde que tengo uso de razón, mis hermanos y yo hemos sido sometidos a chequeos mensuales rigurosos realizados no en un hospital, sino en la enfermería privada del sótano, un lugar estéril y frío que huele a ozono y formaldehído, donde el doctor Aris, un hombre pálido y sin cejas que nunca he visto fuera de los muros de la mansión, nos sacaba sangre, medía nuestra densidad ósea y nos hacía pruebas cognitivas extrañas que implicaban recordar secuencias de números y luces mientras nos mostraban imágenes perturbadoras de anatomía humana, y yo, siendo el hijo del medio, el tranquilo, siempre pasaba desapercibido, o eso creía, hasta que escuché una conversación entre mi madre y el doctor Aris a través de las tuberías de ventilación de mi cuarto hace 3 noches. Una conversación que heló mi sangre porque mi madre, una mujer que siempre me miraba con una mezcla de adoración y tristeza, preguntó con voz temblorosa si el espécimen 7 estaba listo para la cosecha o si tendrían que purgarlo como al 5, a lo que el doctor respondió con una frialdad clínica que el 7 muestra una resiliencia notable, mucho mejor que el 6, cuya degeneración neuronal fue decepcionante, pero debemos esperar a los resultados de la fase REM para confirmar la compatibilidad con el huésped, y en ese momento no entendí nada, solo sabía que yo era el séptimo hijo, aunque solo veía a 2 hermanos más en la casa, mi hermano mayor Adrián y mi hermana menor Elara, lo que dejaba la pregunta matemática de dónde estaban los otros 4. Y esa duda fue la semilla que creció en mi mente como una hiedra venenosa, llevándome a investigar el estuche de violín de Elara donde sabía que ella escondía cigarrillos y cartas de su novio prohibido. Pero en lugar de tabaco encontré el documento que cambió todo, un certificado de defunción oficial, sellado por el condado, a nombre de Julián Blackwood, con fecha de muerte del 14 de octubre de 1995, la causa de muerte listada como fallo sistémico por rechazo de tejido, lo cual era imposible porque yo nací, según mi partida de nacimiento y las historias de mis padres, en 1998, 3 años después de mi supuesta muerte, y con las manos temblando y el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro enjaulado, empecé a buscar patrones, a recordar detalles que siempre había ignorado, como el hecho de que no hay fotos mías de bebé antes de los 3 años, o como mis padres a veces me llamaban 6 por error y luego se corregían con una risa nerviosa diciendo que era un apodo cariñoso, o la extraña cicatriz en forma de I que tengo en la base de la columna vertebral y que todos mis hermanos también tienen. Una cicatriz que nos dijeron que era de una cirugía correctiva común en nuestra familia para prevenir la escoliosis hereditaria, pero que ahora me parecía más una marca de fábrica, un código de barras en la carne, así que decidí que tenía que entrar al ala oeste, esa parte de la mansión que estaba en renovación desde antes de que yo naciera, cerrada con una puerta de hierro negro y advertencias de peligro por asbesto y estructura inestable, pero yo sabía que era mentira porque había visto a los sirvientes entrar con bandejas de comida, bandejas con porciones enormes, demasiada comida para una sola persona, y salir con las bandejas vacías y con expresiones de terror reprimido, así que robé las llaves del estudio de mi padre mientras él dormía su siesta de la tarde inducida por el brandy, una tarea fácil ya que su sueño es pesado y gutural, y me deslicé hacia el pasillo prohibido, donde el aire cambió instantáneamente, volviéndose más frío, más denso, cargado con un olor dulzón y metálico que me recordaba a la carne cruda dejada al sol y a flores marchitas, y al abrir la primera puerta me encontré no con
escombros de construcción, sino con una galería de arte macabra, un pasillo largo iluminado por luces fluorescentes parpadeantes donde las paredes estaban cubiertas no con cuadros, sino con tanques de cristal cilíndricos, docenas de ellos, y dentro de cada tanque, flotando en un líquido ámbar viscoso, había niños, o al menos formas que parecían niños, en diversas etapas de desarrollo. Algunos eran apenas fetos, otros eran bebés completamente formados, y otros, los que me hicieron vomitar bilis en mi propia boca, eran adolescentes, copias casi exactas de mí, de Adrián, de Elara y de otros rostros que reconocí vagamente como primos que habían muerto jóvenes en accidentes de esquí o enfermedades repentinas, y cada tanque tenía una placa de metal con una designación: sujeto 4, fallo cardíaco. Sujeto 5, necrosis cerebral. Sujeto 6, inestabilidad emocional severa, terminado, y al final del pasillo, un tanque vacío con la etiqueta sujeto 7, en proceso, que era yo soy el sujeto 7, y la comprensión me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No somos una familia, somos una granja, un cultivo de repuestos biológicos, pero la pregunta seguía siendo ¿para quién, para qué servíamos? Y la respuesta estaba detrás de la última puerta, una puerta doble de roble macizo reforzada con acero, desde donde provenía un sonido rítmico, un siseo y un golpe húmedo, como un corazón gigante latiendo fuera del cuerpo. Y empujé la puerta para encontrarme en lo que parecía ser una sala de operaciones del siglo XIX mezclada con tecnología futurista, monitores parpadeando con signos vitales y cables gruesos que colgaban del techo como lianas negras, todos convergiendo en el centro de la habitación, donde yacía una masa de carne deforme y palpitante conectada a máquinas de soporte vital, una criatura que apenas parecía humana si no fuera por el ojo, un solo ojo lechoso que se abrió cuando entré y me miró con una inteligencia malévola y antigua, y reconocí ese ojo. Era el mismo ojo que tenía mi abuelo Cornelius, pero este no era un cuerpo completo, era un mosaico, un rompecabezas hecho de pedazos de carne de diferentes tonos y texturas, brazos que no coincidían con el torso, piernas que parecían cosidas de 3 personas diferentes. Y entonces entendí la longevidad de los Blackwood. No era genética, era canibalismo quirúrgico. Mi abuelo no vivía mucho tiempo, él simplemente se reemplazaba a sí mismo pieza por pieza, órgano por órgano, tomando lo mejor de sus descendientes, cosechándonos cuando alcanzábamos la madurez óptima, cuando nuestros cuerpos eran fuertes y nuestros órganos estaban en su punto máximo, y nosotros, los nietos, éramos simplemente ganado criado con la mejor educación, la mejor comida y el mejor cuidado médico para asegurar que la carne fuera de primera calidad, y vi en un monitor cercano un esquema del cuerpo de esa cosa en la camilla, con partes resaltadas en rojo que necesitaban reemplazo urgente: el hígado, el pulmón izquierdo, y el corazón, y al lado del diagrama del corazón parpadeaba mi nombre, sujeto 7, compatible, y el horror fue tan absoluto que mis piernas fallaron y caí de rodillas, haciendo ruido. Y el ojo de la cosa en la camilla se fijó en mí y la boca, una herida vertical cosida toscamente, intentó formar una sonrisa mientras un altavoz en la pared transmitía una voz sintética que sonaba como la de mi abuelo. Ah, Julián, te has adelantado a la ceremonia, siempre fuiste el más curioso, igual que el número 4. Una lástima que la curiosidad estropee la calidad de las glándulas suprarrenales con tanto cortisol, y entonces escuché los pasos detrás de mí, pesados y rápidos, los guardias de seguridad, o tal vez mis propios padres, viniendo a asegurar su inversión, viniendo a reclamar el corazón que ha estado latiendo en mi pecho solo para ser trasplantado a ese monstruo, y corrí ciegamente hacia el interior del laboratorio buscando una salida, pero solo encontré más horrores. Encontré un archivo físico con diarios encuadernados en piel, y agarré uno al azar mientras me escondía detrás de unos servidores informáticos zumbantes, y al leer las páginas bajo la luz azul de las máquinas, descubrí que esto no empezó con mi abuelo, esto se remonta a siglos. El huésped no es Cornelius, Cornelius fue solo otro traje. El ser en la camilla es algo que nuestra familia encontró en una excavación arqueológica en los Cárpatos en 1890, algo que prometió riqueza y poder eterno a cambio de materia prima, a cambio de una forma física que pudiera sostener su conciencia devoradora, y mi familia hizo el pacto, se convirtieron en los guardianes y jardineros de esta abominación, sacrificando a su propia sangre generación tras generación para mantener al dios de la carne atado a este plano existencial, y leí sobre mi hermano Julián I, el original,
El verdadero hijo que murió naturalmente y cuyo dolor volvió locos a mis padres, haciéndolos susceptibles a la manipulación del abuelo. Para comenzar el ciclo de clonación y reemplazo, usando el ADN del hijo muerto para crear copias, intentando perfeccionar el recipiente, y yo soy la séptima iteración, la más perfecta hasta ahora, la que tiene la mutación genética específica que permite que el huésped se integre sin rechazo inmediato, y mientras leía, las luces del laboratorio se volvieron rojas, una alarma silenciosa comenzó a pulsar, y la voz de mi padre resonó en el sistema de intercomunicación, no con ira, sino con una decepción cansada. Julián, hijo, sal de ahí, no hagas esto más difícil, sabes que tu propósito es noble, vas a ser parte de algo más grande, vas a ser parte de él, es la forma más pura de inmortalidad que podemos ofrecerte. Y la manipulación era tan flagrante que casi me río, pero entonces vi algo más en el escritorio del laboratorio, un vial con un líquido verde brillante etiquetado como solución de disolución, protocolo de emergencia, un ácido diseñado para destruir las pruebas biológicas fallidas, y supe lo que tenía que hacer, no podía escapar, las ventanas estaban selladas, la puerta estaba bloqueada, y ellos estaban al otro lado, pero podía arruinar la cosecha, podía envenenar el pozo. Así que tomé el vial y una jeringa que estaba en una bandeja metálica, y miré mi propio brazo, mis venas azules pulsando bajo la piel pálida, esa piel que habían cuidado con lociones caras y vitaminas importadas. Y entendí que mi cuerpo era el único arma que tenía. Si me inyectaba el compuesto no moriría inmediatamente, tardaría unos minutos, tiempo suficiente para que el veneno circulara por todo mi sistema, impregnando cada órgano, cada tejido, haciendo que mi corazón, mi hígado, mis pulmones fueran tóxicos, inútiles para el huésped, una manzana envenenada para el ogro. Pero antes de hacerlo, tenía que dejar constancia. Tenía que escribir esto en el terminal de la computadora que estaba conectado a la red externa, una brecha de seguridad que el doctor Aris había dejado abierta por descuido, y mientras escribo esto, escucho cómo están cortando la puerta con un soplete, veo las chispas volar y huelo el metal fundido, y la cosa en la camilla está agitándose, gimiendo. Sabe lo que voy a hacer, puedo sentir su miedo psíquico presionando contra mi cráneo, intentando paralizarme, mostrándome visiones de dolor eterno si desobedezco, pero también veo a los otros, a los hermanos en los tanques, sus ojos muertos mirándome, suplicando el fin. Suplicando que el ciclo se rompa, y pienso en Elara, mi hermana pequeña, que probablemente es el sujeto 8 en espera, la copia de seguridad por si yo fallaba, y si yo me destruyo de esta manera. Si hago que mi cuerpo sea inservible, tal vez, solo tal vez, ganaré tiempo para que ella escape, o tal vez el shock de perder su pieza maestra mate al huésped por inanición energética. La puerta cede con un estruendo metálico y veo la silueta de mi padre en el umbral, con el doctor Aris detrás de él. Sosteniendo un sedante, me miran y ven la jeringa en mi mano, ven el vial vacío, y el grito de horror de mi padre es el sonido más dulce que he escuchado en mi vida, porque no es un grito de amor por su hijo, es el grito de un gerente viendo cómo su activo más valioso se incendia, y mientras presiono el émbolo y siento el fuego líquido entrar en mi torrente sanguíneo, un frío glacial empieza a extenderse desde mis dedos, y la visión se me nubla, pero sigo escribiendo, sigo tecleando para que alguien, en algún lugar, sepa la verdad sobre la mansión Blackwood, para que sepan que si ven productos farmacéuticos con nuestro logo, están financiando esto, están financiando la inmortalidad de un parásito antiguo. Y siento que mis rodillas ceden, caigo al suelo, el techo gira, las caras de mi padre y el doctor se deforman sobre mí, intentando detenerme, intentando bombear mi estómago o filtrar mi sangre. Pero es tarde, es demasiado tarde. El veneno ya está en el corazón, ese corazón precioso que tanto deseaban, y puedo sentir cómo se ralentiza, no con miedo, sino con una paz extraña, la paz de saber que por primera vez en mi vida, este cuerpo es mío, esta muerte es mía, y mi última acción, mi último pensamiento consciente mientras la oscuridad me traga, es mirar a la cosa en la camilla, ese dios falso de carne remendada, y sonreírle con los dientes manchados de sangre verde, diciéndole sin palabras, buen provecho, y ahora todo es silencio, un silencio hermoso y final, pero espera. Algo está mal, no estoy muriendo, el dolor se ha detenido, el frío se ha convertido en un calor abrasador, y escucho una voz dentro de mi cabeza, no es la del huésped, es la mía,
pero multiplicada por 1000, son las voces de los otros 6, de los sujetos anteriores, gritando al unísono dentro de mi mente, y me doy cuenta con un terror renovado que la solución no era veneno. La etiqueta estaba mal o yo la interpreté mal, el líquido verde no era ácido, era un catalizador, un acelerante. Siento como mi cuerpo se estira, como mis huesos se rompen y se reorganizan, como mi piel se abre. No estoy muriendo, estoy evolucionando, estoy absorbiendo las conciencias de los prototipos fallidos que de alguna manera estaban almacenados en esa solución química, y me estoy convirtiendo en algo nuevo, algo que no necesita al huésped, algo que puede devorar al huésped. Mi padre retrocede horrorizado mientras me levanto, pero ya no soy Julián, soy la legión de los Blackwood, soy el dolor acumulado de 7 vidas torturadas, y miro mis manos y veo que mis dedos se han alargado. Se han vuelto garras de hueso y tendón, y la cosa en la camilla está gritando ahora, un grito psíquico de puro pánico, porque sabe que el depredador se ha convertido en la presa, y avanzo hacia ella, ignorando las balas que los guardias disparan y que rebotan en mi nueva piel endurecida. Avanzo para reclamar lo que es mío, para terminar el ciclo no con destrucción, sino con asimilación. Voy a comerme a mi abuelo, voy a comerme al dios antiguo, y luego voy a salir de este sótano, voy a subir las escaleras, y voy a tener una larga y seria conversación con mis queridos padres sobre la naturaleza del sacrificio familiar, y después iré por el ara, pero no para salvarla, sino para mostrarle la verdad, para darle el regalo de la carne perfecta, porque ahora entiendo que el plan del abuelo era pequeño, era limitado, él quería sobrevivir, yo quiero trascender, y mientras arranco los cables de soporte vital de la abominación y hundo mis manos en su pecho abierto, siento una oleada de poder infinito, y me río. Una risa que suena como cristales rotos y truenos. Porque la historia de los Blackwood no termina aquí, apenas está comenzando, y si estás leyendo esto en la red, si este mensaje logró salir antes de que los cortafuegos de la mansión se reiniciaran, no vengas a buscarnos, no intentes salvarnos, mantente alejado de la montaña, porque tenemos hambre, tenemos mucha hambre después de décadas de ayuno, y ahora que somos libres, el mundo entero es nuestro banquete, y tú, lector curioso que buscabas una historia de miedo para pasar el rato, tú también eres parte de la cadena alimenticia ahora, porque al leer esto has invitado a nuestra conciencia, a tu mente, nos has dado una pequeña puerta de entrada, una idea, un pensamiento, y eso es todo lo que necesitamos para plantar la semilla. ¿Sientes ese picor en la base de tu columna? ¿Esa pequeña molestia en tu cicatriz de la infancia? ¿Ese sabor metálico en tu boca? No es sugestión. Somos nosotros, saludando desde el otro lado de la pantalla, preparándonos para la próxima cosecha, así que gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, y sobre todo, gracias por ser un huésped tan receptivo. Nos veremos pronto, muy pronto, tal vez esta misma noche cuando cierres los ojos y sientas que la oscuridad de tu habitación es un poco más densa de lo normal. Ahí estaremos, esperando, observando, evaluando si eres un sujeto compatible para la 8ª generación.